Buenos días, hoy 16 de octubre de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 39 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Saludando a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y solicitando a este último verifique la existencia del quórum legal. Buenos días. Proceden esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 16 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Teniendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa a la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal. Para ello, abordo lo relativo al recurso de reclamación, radicado bajo el TOCA 585/17, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director del Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 13 de noviembre de 2017, dictada por la entonces magistrada de la segunda sala en el proceso número 2070/16, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano, por su propio derecho y en representación de otro ciudadano, presentó demanda de nulidad en contra del oficio emitido el 1 de agosto de 2016 en su carácter de director del Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela del proceso, el magistrado resolutor decretó la nulidad para efectos del oficio antes mencionado. Ante este panorama, el autorizado del director del Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato presenta el recurso que ahora nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio que esgrime el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala el recurrente que le causa agravio la sentencia, pues en su consideración y contrario al argumentado por el acuo, el acto controvertido se encuentra fundado y motivado, esto es, contiene los motivos y circunstancias especiales del caso, principalmente las relativas a que los pagos estipulados en sendos convenios se realizaron a la persona justiciable, además de la presunción de legalidad prevista en el artículo 47 del Código de la Materia. En la especie, el ciudadano, por su propio derecho y en representación de otro ciudadano, presentó demanda de nulidad en contra del oficio emitido el 1 de agosto de 2016 por un ciudadano en su calidad de director de Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato. Se puede desprender que la autoridad hoy recurrente no cumplió con su obligación de fundar y motivar debidamente el acto impugnado. Si bien es cierto, señala la celebración de los convenios de colaboración por causa de utilidad pública con la justiciable, empero, no fue clara la autoridad en señalar cómo fue pagada la indemnización en su oportunidad. Por ejemplo, no señala la cantidad que erogó por los predios que resultaban involucrados en la construcción de la vialidad correspondiente. De igual manera, no fue clara la autoridad en motivar cómo realizó el pago respectivo. Y finalmente, de forma clara y concisa, para no dejar lugar a la especulación, a quién se le pagó. Esto es,
no basta que la autoridad alegue en el recurso que sí fundó y motivó debidamente su acto de autoridad e incluso recurra a la presunción de legalidad de los actos de autoridad estipulada en el artículo 47 del Código de la Materia. Pues es de explorado derecho que los actos de molestia emitidos por las autoridades administrativas deben estar expedidos por autoridad competente, así como estar suficiente y debidamente fundados y motivados de conformidad con el artículo 16 de nuestra Constitución General. En el caso concreto, un requisito esencial en el acto materia de debate, no en documento distinto que pudiera advertirse del material probatorio que obra en el proceso de origen, es que se funde y motive debidamente el proceder de la autoridad con la finalidad de dotar a los justiciables de certeza y seguridad jurídica respecto a lo actuado. Esto es, que dicho acto de transgresión a su intimidad provenga de autoridad facultada, tenga un objeto circunscrito, así como un referente normativo expreso. No pasa desapercibido para esta ponencia que el recurrente en el proceso de origen trató de perfeccionar su acto, narrando cómo ocurrieron los hechos y ofreciendo pruebas que no se advierten del acto controvertido. Sin embargo, no es el momento procesal oportuno, pues dicha narración debió plasmarla en el acto confutado. No se soslaya que el magistrado instructor dictó una nulidad para efectos, empero no se pronunció respecto al pago aludido y su concreción o no, sino que el resolutor solo concluye una indebida motivación de la respuesta de la autoridad, precisamente por lo que hace a las circunstancias fácticas que ocurrieron en relación a las erogaciones que afirma haber efectuado la autoridad. En tal virtud, ante lo infundado del único agravio esgrimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 585/17. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, corresponde ahora el abordaje del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 295/19, interpuesto por el autorizado de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 24 de abril de la presente anualidad, emitida por el magistrado de la Cuarta Sala, en el proceso administrativo número 1030/18, en donde se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los tres agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes cronológicos del mismo. Un ciudadano se ostentó con el carácter de representante legal de una persona moral y con tal calidad presentó demanda de nulidad en contra de la resolución emitida dentro del expediente correspondiente en la Subprocuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, región B. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. El primer disenso, quien resuelve lo considera inoperante por los siguientes motivos y fundamentos. Señala quien recurre que le causa perjuicio la sentencia en virtud de que la CUO, partiendo de la facultad que tiene respecto al análisis y consideración oficiosa en cuanto al tema de la competencia se refiere, extralimitó y realizó consideraciones e interpretaciones que no son válidas ni legales. Esto es, arguye el reclamante que la competencia de las autoridades está dividida por los criterios siguientes: materia, grado y territorio, recurriendo para su razonamiento a desconocidas fuentes, arguye el recurrente, pero sin fundamento de carácter ambiental legal, concluye el reclamante. Como puede observarse, la parte recurrente con su agravio no refuta los razonamientos de la sentencia recurrida, únicamente se duele en torno a la forma en que la CUO concluyó que no tenía facultades para requerir la licencia ambiental de funcionamiento a la justiciable, así como la imposición de la respectiva multa. Pero
En el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad que hoy nos compete su análisis. Ello, pues el recurrente solamente arguye respecto a que la clasificación doctrinaria de la competencia que realizó el acuo no es atinente ni relevante para la conclusión a la que arriba. Empero, dicha temática doctrinal no fue el razonamiento medular de la sentencia, sino solo un preámbulo para sostener la incompetencia de la autoridad, la cual la razonó a partir de la competencia federal en la materia, haciendo acopio para ello de los ordinales respectivos, sin que además esté vedado al juzgador utilizar argumentos doctrinales como parte de la argumentativa de sus resoluciones. En el segundo agravio señala el recurrente que le causa perjuicio a la sentencia en virtud de que el acuo parte de una premisa falsa. Esto es, que la principal actividad de la persona moral es la fabricación de autopartes automotrices. Por ello afirma que resulta incuestionable que dicha empresa es de jurisdicción estatal y entonces le era obligatorio contar con la licencia ambiental de funcionamiento, tal como lo establece el artículo 27, fracción décima de la Ley Ambiental de nuestro Estado, y de la cual se observa que la industria de autopartes y la industria metalmecánica es competencia estatal, no federal. Así entonces, al el recurrente, que no encuadra dentro de lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en sus numerales 7, fracción tercera y 111 bis. Esta ponencia considera infundado el agravio esgrimido en virtud de las siguientes consideraciones. Tenemos que, derivado de la visita de inspección que realizó la autoridad confutada, se asentó que la principal actividad de la persona moral sancionada es la fabricación de autopartes automotrices, por lo que, tal como lo resolvió el acuo, en términos de los artículos 7, fracción tercera y numeral 111 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico, la generación de fuentes fijas de la industria automotriz es de jurisdicción federal. Más aún, cuando los artículos 114 y 116 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato, así como lo dispuesto en los artículos 10, fracción primera y 12 del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato, en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, no se advierte ni se desprende la facultad de quien hoy recurre para solicitar a la justiciable la licencia ambiental de funcionamiento mencionada. Como se observa de dichos preceptos normativos, no se desprende en principio que las actividades relacionadas a la fabricación de autopartes requieran de autorización previa emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, en su oportunidad, menos aún las de la industria automotriz. No pasa inadvertido para esta ponencia que en el recurso en estudio la demandada trató de perfeccionar su acto, esto es, fundamentar la obligación del justiciable de contar con autorización en materia de impacto ambiental por realizar actividades derivadas de la industria de autopartes, introduciendo en este recurso lo preceptuado en el artículo 27, fracción décima de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato. Del anterior ordenamiento legal, se desprende que quienes se dediquen o realicen actividades relacionadas con la industria de autopartes requerirán previamente contar con una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, sin que tal enunciado normativo, se clarifica, haya sido parte de la fundamentación del acto impugnado. Así, se concluye por esta ponencia que, tratándose de las personas físicas o morales que realicen actividades de fabricación de autopartes, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato sí tiene competencia para revisar si cuentan con una autorización en materia de impacto ambiental y, en su defecto, imponer las respectivas sanciones administrativas. No así respecto de quienes se dediquen a la industria automotriz, caso en el que se encuentra la persona moral que nos ocupa, pues fue la propia autoridad quien en su visita señaló que el giro de la empresa actora es la fabricación de autopartes, ciertamente, pero automotrices. Y con esta afirmación se colige que la persona moral se cataloga dentro de la industria automotriz, respecto de la cual
la propia autoridad reconoce que es de competencia federal en relación a la temática de fuentes fijas, sin que los términos aludidos de autopartes y automotriz sean sinónimos, como lo refiere la propia reclamante en su escrito recursivo. Esto es, si la empresa sancionada es de la industria automotriz, se colige la incompetencia de la autoridad estatal. Empero, si solo fuese de autopartes, entonces puede sostenerse la competencia local en términos de la ordinal 27 fracción décima de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el estado de Guanajuato, siendo que incluso así lo expone la autoridad en su argumentativa dentro de su escrito recursivo. Lo cierto es que se acredita lo acertado de la resolución recurrida, por lo que hace a la incompetencia material e incluso formal de la autoridad recurrente en el caso que nos ocupa. Finalmente, en el último agravio que esgrime el recurrente, señala que la CUO, basándose exclusivamente en una fundamentación federal, decreta la nulidad de la referida resolución, que además fue analizada en forma incompleta, pues arguye que la CUO no se pronunció en relación a la falta de autorización para el manejo de sus residuos de manejo especial por parte de la justiciable. El anterior planteamiento a juicio de esta ponencia resulta inoperante, dado que las consideraciones y razonamientos de la sentencia, que aún subsisten a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que el subprocurador ambiental y de ordenamiento territorial del estado de Guanajuato, región B, no tiene atribuciones para emitir la resolución confutada en donde se resolvió el expediente jurídico administrativo respectivo, en tanto que el que se dedica a la persona moral es de competencia federal, es un razonamiento suficiente por sí mismo para soportar la declaratoria de nulidad total. En efecto, a pesar de lo acertado que pudieran resultar las disertaciones de la autoridad recurrente en este último agravio, lo cierto es que el expediente jurídico administrativo correspondiente, que culminó con la resolución impugnada en la instancia de origen, fue emitido por autoridad carente de competencia para ello, tanto en su aspecto material como formal, dado la indebida fundamentación de la competencia que se aprecia en el acto confutado. Así pues, el agravio en comento se torna inoperante, pues persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada. En consecuencia, esta ponencia estima que no le asiste la razón a la autoridad recurrente al resultar infundados e inoperantes sus disensos. Ante ello, se propone a este pleno la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, soy expuesta a la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 295/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, expongo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 477/19, interpuesto por la parte demandada en el juicio de lesividad en contra del acuerdo de 26 de febrero del presente año, emitido por el magistrado de la segunda sala en el juicio de lesividad número 367/19, en donde concedió la suspensión solicitada. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. Un servidor público en su carácter de registrador público suplente de la propiedad del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, presentó demanda de lesividad en contra de la inscripción realizada el 28 de junio de 2018, en donde se registró la prórroga de inscripción de 23 de marzo de 2010 respecto a un inmueble inscrito en un folio real correspondiente. De igual forma solicitó la suspensión del acto impugnado. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la segunda sala, mediante acuerdo de 26 de febrero de la presente anualidad, además de dar trámite al juicio de lesividad, concedió la suspensión. Ante este panorama, la parte demandada presenta recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime quien recurre bajo los siguientes argumentos jurídicos. En esencia señala a quien recurre que le causa perjuicio la determinación de la CUO al conceder la suspensión solicitada, pues en su apreciación, las inscripciones de embargo en el registro público de la propiedad no son constitutivas de derechos, porque solo tienen efectos declarativos.
consistente en este caso en inscribir la orden de prelación. Por ello, no existe motivo alguno para decretar dicha suspensión. En la especie, el magistrado de la segunda sala, en el acuerdo recurrido de 26 de febrero de la presente anualidad, concedió la suspensión solicitada medularmente bajo el siguiente argumento: para que no se lleve a cabo anotaciones o inscripciones de actos perjudiciales para terceros, acreedores o adquirientes de buena fe sobre el inmueble con el folio real respectivo. Así las cosas, se parte de la premisa de que la suspensión del acto o resolución impugnada es una institución jurídica procesal que, en función de medida cautelar o de seguridad, por regla general su otorgamiento tiene efectos conservativos, esto es, mantener las cosas en el estado en que se encuentren, mediante la paralización transitoria de los efectos jurídicos y materiales del acto o resolución impugnada, en tanto sea pronunciada la sentencia correspondiente. En ese sentido, tratándose de la suspensión del acto o resolución impugnada, la tutela jurisdiccional efectiva se cristaliza con base en los principios de conservación y seguridad jurídica, mismo que tienen como fines ulteriores evitar daños y perjuicios irreparables o de difícil reparación, incluso a terceros, que pudieran ser en su caso los ulteriores acreedores o adquirentes a que alude el propio magistrado instructor en su acuerdo reclamado. Por ello, tal y como lo refiere el recurrente, las inscripciones que realizan los registros públicos de la propiedad son meramente declarativos y su función es dar publicidad a la celebración de un acto jurídico y tiene, entre otras, como una razón fundamental, proteger y establecer seguridad jurídica respecto de todos aquellos que tengan derechos registrados sobre bienes inmuebles y, en consecuencia, la medida cautelar dictada por el acuo tiende a proteger a esos terceros que pretendan una inscripción, evitando que esta última pueda ser invalidada de forma posterior por los efectos retroactivos de una eventual sentencia de nulidad que se llegase a pronunciar por el resolutor con respecto al registro de anotación primigenio, que es materia de debate. Por ello, de no concederse la suspensión, si se llegara a decretar la nulidad dentro del juicio de lesividad, se trastocarían derechos de terceros acreedores o adquirientes de buena fe sobre el inmueble sujeto a debate en relación a las anotaciones o inscripciones que éste pudiera tener de forma ulterior y antes de la sentencia respectiva, siendo que una inscripción registral es un tema de orden público e interés general. Así, de lo anterior y atendiendo al objetivo de la suspensión, que es mantener la situación jurídica en el estado en que se encuentra a la fecha de presentación de la demanda, para salvaguardar derechos y conservar la materia de la litis, por lo que concedida esa medida, sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar los actos reclamados, mientras se decide si resultan o no legales. Es por ello que la suspensión solo procede contra actos positivos que implican una acción. Así las cosas, de conformidad con lo previsto por los artículos 268 y 274, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es procedente conceder la suspensión de manera temporal, de no presumirse la afectación al orden público o al interés social con su dictado. Antes bien, cuando es menester con dicha paralización, salvaguardar precisamente ese interés, como ocurre en la especie. Cabe precisar que aun cuando la suspensión tiene un efecto anticipatorio, ello no significa que el objeto de la sentencia sea rebasado o sustituido, habida cuenta que ésta tiende a nulificar definitivamente el acto en sí mismo, mientras que la suspensión con efectos temporales pretende conservar la materia del proceso o asegurar la eficacia de la sentencia. En el orden de ideas precisado ante lo infundado del agravio esgrimido por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 477, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo ahora con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal.
Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados. Buenos días, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno el TOCA 373, diagonal 2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1234, diagonal Sala Especializada, diagonal 2018, por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, mediante la cual se declaró la nulidad del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 13 de julio de 2018, la parte actora solicitó que se realice el trámite administrativo correspondiente y se dicte la determinación mediante la cual autorice que se dé de alta el vehículo con el cual deberá prestar el servicio público de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Segundo, la otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, a través del oficio de fecha 21 de agosto de 2018, negó lo peticionado, ya que de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte, adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a favor de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. Cuarto, en la consideración tercera de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del oficio impugnado para el efecto de que el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, quien sustituye en sus obligaciones al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, ordene las gestiones necesarias para la expedición del título concesión correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia, dado que con la copia certificada de la resolución positiva que le fue otorgada el 31 de enero de 1994, la parte actora acreditó la procedencia de su petición. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 conceptos de agravio. En el primer argumento del primer agravio y en el segundo agravio, adujo en lo oral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito, no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Por lo cual, no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no habrá constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Argumentos que son inoperantes por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la consideración tercera de la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva del 31 de enero de 1994, emitida por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo al acuo para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado,
El recurrente tampoco controvirtió la valoración de la copia certificada de la aludida resolución. En el segundo argumento del primer agravio se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante el otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado no se exhibió con el escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado. Es infundado este argumento por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato, no era necesario que la actora anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la parte justiciable no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular se precisa que la parte actora en el proceso de origen exhibió a la demanda de nulidad la copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el cuarto agravio, en lo sustancial se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, por lo que en su caso la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Es inoperante este agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El argumento expresado se orienta a controvertir cuestiones no contempladas en la sentencia recurrida, toda vez que ésta únicamente declaró la nulidad para efectos de que ordene las gestiones necesarias para la expedición del título de concesión correspondiente y no para que la recurrente decida válidamente sobre la activación y el alta del vehículo del servicio público de transporte. Sobre el particular es importante resaltar que ordenar las gestiones necesarias para la expedición del título de concesión correspondiente no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, dado que la sentencia recurrida determinó que el actor debe cumplir con los requisitos legales y una vez cumplidos estos, será el secretario de Gobierno el que decida sobre la expedición y alta de la unidad vehicular por la autoridad facultada, por ser la autoridad facultada para expedir el título de concesión. En el agravio tercero, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato no fue parte del proceso en el proceso de origen, aunado que la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato es quien tiene la obligación de desahogar los asuntos que se habían tramitado ante el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Es fundado este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Sobre el particular se precisa que la movilidad es muy amplia, en virtud de que comprende la infraestructura vial, carreteras, caminos, ciclovías y el desplazamiento de personas y mercancías en el estado de Guanajuato para salvar las distancias que separan los lugares. Ahora bien, el desplazamiento de las personas puede ser caminando, por autobuses, automóviles, motocicletas y bicicletas, entre otros. La materia de movilidad se encuentra regulada por diversos ordenamientos jurídicos, como lo son la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, por la ley de movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, y por los reglamentos respectivos. Lo anterior es así, en virtud de que el primer ordenamiento jurídico contempla lo relativo a la construcción de las carreteras y caminos en el territorio de nuestra entidad, a fin de garantizar las necesidades de movilidad de los ciudadanos, mientras que el segundo ordenamiento regula el sistema de transporte de personas en el ámbito estatal, respetando la competencia de sus municipios. De esta manera, los ordenamientos jurídicos referidos en supralíneas recientemente han sido reformados y adicionados. Así, los artículos 5 y 6 transitorios de las reformas a la ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, ambas reformas publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 21 de septiembre del año 2018, aclarando que estas contemplan iguales artículos transitorios e igual contenido. Señalan que la Secretaría de Obra Pública se transferirá a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. De estos artículos transitorios se desprende que a consecuencia de la extinción y como parte de la liquidación del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, sus asuntos jurídicos, administrativos, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en general el equipo de las unidades administrativas que hayan venido usando para la atención de sus funciones a través de la entrega-recepción respectiva se transferirán a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. Por otra parte, al respecto cabe destacar que en la exposición de motivos del decreto gubernativo número 8, a través del cual en su artículo primero, entre otros, se adiciona el artículo 3, fracción segunda, incisos A y B del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 240, sexta parte, de fecha 30 de noviembre de 2018, el cual consigna lo siguiente: Direcciones Generales de Transporte y Seguridad de la Tenencia de la Tierra, para armonizar el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno con las reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, de donde se desprende que el Instituto de Movilidad, órgano desconcentrado de esta Secretaría, deberá transferir las atribuciones en materia de planeación de la movilidad a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, quedando dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobierno las relativas al transporte. Asimismo, se precisa que mediante decreto gubernativo número 229 se reforman diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado, número 32, segunda parte, de 13 de febrero de 2019, en el cual en su transitorio quinto dispone que los asuntos que se encuentren en trámite ante el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato quedarán a cargo de la Dirección General de Transporte, el que dispone lo siguiente. Artículo quinto transitorio. Los asuntos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en trámite en el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato continuarán su desahogo hasta su terminación por la Dirección General de Transporte. En esa medida, a fin de desentrañar el sentido de lo dispuesto en los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, es menester analizar en forma conjunta estos dos numerales con los artículos quinto y sexto transitorios de las reformas de la referida Ley de Obra Pública y de la citada Ley de Movilidad, así como la expresión de motivos del decreto gubernativo número 8 y el artículo quinto transitorio del decreto gubernativo número 229, bajo una interpretación sistemática y teleológica, a fin de determinar qué asuntos son materia de movilidad que quedarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y cuáles asuntos quedarán a cargo de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno. En esa tesitura, cabe enfatizar que conforme al artículo 15 bis de la pluricitada Ley de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad contará con una unidad administrativa encargada de la infraestructura vial, mientras que, de acuerdo al artículo 15 del mismo ordenamiento, la Secretaría de Gobierno contará con una unidad administrativa que será la Dirección General de Transporte, que tendrá a su cargo la movilidad motorizada en lo relacionado con el otorgamiento de concesiones. Siendo lo anterior así, y ante la extinción y liquidación del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, se concluye que la intención de los órganos creadores de las normas jurídicas indicadas en supralíneas es en el sentido de que los asuntos jurídicos, administrativos y archivos del referido órgano desconcentrado relacionados con, primero, la infraestructura vial, se transferirá a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. Lo anterior queda robustecido
con lo señalado en el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, ya que ninguna de sus fracciones le concede atribuciones en materia de concesiones o movilidad de personas vía motorizada a la Dirección General de Movilidad de la Secretaría de Infraestructura y Conectividad y Movilidad. Los asuntos de la movilidad motorizada relativos al otorgamiento de concesiones en trámite se transferirán a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno, lo que se apoya en el artículo 43, fracciones cuarta, quinta y sexta del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, que consigna que la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno le corresponde someter a consideración del secretario la expedición, revocación, prórroga, transmisión y rectificación de los títulos de concesión de transporte público de competencia estatal, y en lo estipulado por el artículo 5 transitorio de las reformas del mismo reglamento publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 13 de febrero de 2019, al señalar que los asuntos tramitados por la otrora Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado serán desahogados por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. Por lo expuesto, se concluye que la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno le corresponde cumplimentar la sentencia que se recurre. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno modificar la sentencia recurrida para el efecto de que la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a la parte actora, esto con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 373, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración de este honorable Pleno la ponencia del TOCA 490, diagonal 2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Inspector de Movilidad de León, Guanajuato, adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato en su calidad de autoridad demandada, en contra de la sentencia de 10 de junio de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 65, diagonal tercera sala, diagonal 2019, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción levantada el 15 de noviembre de 2018 por prestar el servicio público de transporte sin contar con la concesión correspondiente. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque el inspector responsable no señaló a qué reportes se refería, quién efectuó dichos reportes, a qué permiso o autorización se refiere, cuántos pasajeros iban, cuáles eran sus nombres, ni con qué documentos se identificó, y en su considerando sexto se reconoció el derecho a la devolución actualizado del monto de la multa. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Inspector de Movilidad de León, Guanajuato, adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, demandado en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 conceptos de agravio. En el primer agravio se expresó en lo sustancial que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la boleta de infracción impugnada está debidamente circunstanciada. Es inoperante por insuficiente este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque el inspector responsable no señaló a qué reportes se refería, quién efectuó dichos reportes, a qué permiso o autorización se refería, cuántos pasajeros iban a bordo, cuáles eran sus nombres, ni con qué documentos se identificó. Sin embargo, en el agravio objeto
de estudio únicamente se hace una descripción de la boleta de infracción sin refutar el razonamiento de la sentencia recurrida. De ahí que se califique de inoperante por insuficiente el agravio referido. En el segundo agravio se expresó en lo esencial que la sentencia recurrida transgrede de la tesis con rubro fundamentación, motivación, el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque el inspector responsable no señaló a qué reporte se refería, quién efectuó dichos reportes, a qué permiso o autorización se refería, cuántos pasajeros iban a bordo, cuáles eran sus nombres, ni con qué documento se identificó. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio, la recurrente se limitó a transcribir la referida tesis, sin expresar por qué con la sentencia recurrida se dé esa transgresión y sin refutar el razonamiento que le sirvió de apoyo. De ahí la inoperancia de este agravio. En el agravio tercero, en lo oral se argumentó que el reconocimiento del derecho al pago de intereses del considerando sexto es ilegal. Este agravio es inoperante porque en la sentencia recurrida no se reconoció el derecho al pago de intereses, por lo cual el agravio motivo de estudio no guarda relación con la litis, toda vez que no está encaminado a combatir los argumentos jurídicos que sustentaron la procedencia del del reconocimiento del derecho a la actualización de la cantidad que será restituida al justiciable. De ahí que se controvierten cuestiones novedosas que no forman partes de la litis. De ahí que se califique de inoperante este agravio. En el cuarto agravio se aduce en lo sustancial que también causa agravio lo resuelto en el considerando sexto de la sentencia que nos ocupa, en el sentido de que resulta procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que se actualiza la hipótesis normativa contenida en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues no se configura la hipótesis normativa contemplada en el citado artículo 38, porque no se negó la devolución de la cantidad erogada con motivo de la multa. En el agravio identificado como quinto, en esencia se aduce que la sentencia recurrida es ilegal, dado que no procedía la actualización y que el derecho al pago de lo indebido nace cuando se declara la insubsistencia del acto, momento en el cual no puede exigirse la actualización de la cantidad, pues dicha actualización procede hasta que vence el plazo para que la autoridad recaudadora dé cumplimiento al fallo que declaró la nulidad del acto impugnado, no así desde que se declara la nulidad como erróneamente lo señala la ACUO, esto es, dentro del plazo de 3 días posteriores a la fecha en que se notificó el requerimiento de cumplimiento. Son infundados estos agravios por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el proceso administrativo, la declaración de nulidad total del acto impugnado constriñe al juzgador a restituir al actor en el goce de sus derechos, ya que la sentencia por su naturaleza es el instrumento jurídico para restituir al gobernado en el pleno goce de sus derechos subjetivos administrativos violados. De este modo, la sentencia recurrida se encuentra fundada y motivada en virtud de que reconoce los derechos a la devolución de la cantidad pagada por concepto de una multa y su actualización, amparados en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. El artículo 37, párrafo segundo, contempla la devolución de las cantidades pagadas indebidamente cuando el pago se realiza en cumplimiento de un acto de autoridad y éste quede insubsistente. Como puede advertirse, este precepto contempla la devolución de cantidades de dinero que hubieran sido pagadas indebidamente en dos hipótesis jurídicas a saber. La primera se actualiza cuando se solicita la devolución de manera directa ante las autoridades fiscales y la segunda opera cuando habiendo realizado el pago de un crédito fiscal y se promueve el medio de defensa que la ley establece y se obtiene resolución favorable sobre el particular. Cabe precisar que es muy clara la distinción que hace el legislador en estos dos supuestos.
en los que procede la devolución de la cantidad pagada al fisco del Estado. Así tenemos que la sentencia recurrida se tuvo por acreditada la segunda hipótesis normativa al determinar que están satisfechos los extremos exigidos por el pluricitario artículo 37, segundo párrafo, en mérito de que la magistrada acuó en el sumario de origen tuvo por acreditado lo siguiente. Primero, la existencia del pago de un crédito fiscal toda vez que la parte actora cubrió la cantidad por concepto de multa impugnada, lo que tuvo por acreditado con el recibo de pago de 4 de enero de 2019. La interposición oportuna de la demanda de nulidad a través de la cual el actor impugnó la aplicación de la multa que dio origen al crédito pagado, dado que dicha demanda se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles, y la existencia de la resolución favorable al impetrante, mediante la cual se declaró la nulidad total de los actos combatidos y condena a la autoridad a la devolución de la cantidad que recibió por concepto de la multa declarada ilegal. Respecto a la actualización de la cantidad pagada con motivo de la multa, la sentencia recurrida no es ilegal, en virtud de que la magistrada acuó la apoya en el multicitado artículo 38, párrafo cuarto, expresándose por qué se encuentran satisfechos los extremos exigidos por ese numeral. Lo anterior es así, en razón de que expresa en lo esencial que el monto de las multas constituyen aprovechamientos en términos del artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, y por esta naturaleza la cantidad pagada debe actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual se aplica el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente, del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. De ahí que sostiene en su fallo el reconocimiento y condena a la devolución de la cantidad de la multa pagada actualizada a la fecha de su entero, hasta que sea devuelta en forma efectiva la cantidad erogada. Considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó la procedencia de la actualización de la devolución conforme a los artículos 29, 37 y 38, cuarto párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado los agravios esgrimidos en el recurso de reclamación. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 490/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldomino Guzmán para la exposición de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Comienzo con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 321/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un inspector de movilidad y un encargado de la Oficina de Movilidad, ambos adscritos al otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia de 7 de mayo de 2019, dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1438/2017. En dicho fallo se decretó la nulidad total del acto, en el cual el inspector de movilidad determinó que el actor cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad, así como de la respectiva imposición de una sanción económica. Además, se reconoció al actor el derecho a la devolución de la cantidad que erogó por la multa con su respectiva actualización. Por un lado, las autoridades disidentes alegan que el acto contenido en la boleta de infracción se encuentra debidamente motivado, porque el inspector señaló cómo se percató de que el actor prestaba el servicio especial de transporte ejecutivo de manera libre y directa, plasmando los elementos de modo, tiempo y lugar que lo llevaron a concluir
que esa conducta implicaba una infracción a la Ley de Movilidad. Es infundado el planteamiento anterior. De la boleta de infracción se advierte que la falta administrativa imputada al actor consistió en ofrecer y prestar el servicio de transporte ejecutivo de manera libre o directa en la vía pública. Ante tal imputación resultaba especialmente relevante que el inspector demandado, ahora recurrente, al menos especificara en la boleta de infracción con claridad y concreción que detuvo el vehículo, que verificó que el actor contara con concesión o permiso para prestar el servicio público especial ejecutivo y que además interrogó a la persona que abordaba el vehículo identificándola con toda precisión. También era necesario que el inspector especificara que revisó el teléfono móvil del conductor y se percató de que el servicio no estaba registrado. Así las cosas, como en la boleta de infracción no consta la descripción de la persona a quien supuestamente se prestó el servicio público de transporte especial ejecutivo de manera libre y directa en la vía pública, fue correcta la decisión de la segunda sala en torno a la actualización de la causa de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por último, las autoridades inconformes sostienen que la sala no debió reconocer al actor el derecho a la devolución de la cantidad enterada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que no se trata de un pago de lo indebido, ni se configuran los supuestos descritos en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado. Tal argumento es infundado. Conforme a los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal Estatal, el monto de los aprovechamientos como las multas deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Es decir, su finalidad es resarcir la pérdida de poder adquisitivo que la moneda sufre con el transcurso del tiempo. En el caso, el pago que realizó el actor derivado de la multa que se le impuso con motivo del acto impugnado se equipara a un pago de lo indebido, porque se efectuó en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcular su monto a valor presente. De esta manera, la determinación de la sala respecto a reconocer al actor el derecho a que se le reintegre el monto que erogó, más la actualización respectiva, en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal Estatal, se encuentra apegada a derecho. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 321, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 351, diagonal 19, interpuesto por la Tesorería Municipal de Silao de la Victoria, en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1353, diagonal 2018. Como preámbulo referiré que en la instancia de origen se controvirtió la legalidad de la negativa ficta que se configuró respecto de la solicitud que la actora formuló a la autoridad, ahora recurrente, para que se le otorgara el beneficio de tributar el impuesto predial bajo el régimen de cuota mínima, argumentando, entre otras cuestiones, que es una persona mayor de 60 años. Ahora bien, en la sentencia objeto de estudio, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad emita una respuesta en la que resuelva en sentido afirmativo la solicitud que le fue planteada y realice los ajustes correspondientes para que el beneficio surta efectos a partir del bimestre siguiente a aquel en que se presentó la solicitud. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que como el artículo 165 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado establece que el pago de la cuota mínima anual del impuesto predial deberá cubrirse durante el primer bimestre, entonces, si la actora pretendía gozar del beneficio de la cuota mínima del impuesto predial, debía realizar la solicitud dentro del primer bimestre y no hasta el segundo como lo hizo. La apuntada disconformidad es infundada,
porque el artículo 165 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado no debe interpretarse aisladamente, sino de manera armónica con el artículo 164 de ese mismo ordenamiento. Así, la interpretación de los preceptos normativos mencionados conduce a establecer que la solicitud del estímulo fiscal en cuestión puede presentarse en cualquier momento. Tan es así que expresamente se prevé que el beneficio surtirá efectos a partir del siguiente bimestre a aquel en que se haya presentado la petición. En este contexto, el artículo 165 de la Ley de Hacienda Municipal, al establecer que las cuotas mínimas deberán cubrirse por anualidad durante el primer bimestre, regula únicamente la periodicidad del pago cuando el beneficio ya ha sido obtenido. Es decir, si se trata del primer entero que se realice bajo el esquema de cuota mínima, el pago se efectuará a partir del siguiente bimestre a aquel en que se haya presentado la solicitud, por ser el momento en el cual, por disposición expresa del artículo 164, último párrafo, surte efectos el beneficio. Pero cuando un contribuyente ya obtuvo el estímulo, se entenderá durante el primer bimestre del año, como lo dispone el numeral 165. Además, como se indicó en la sentencia recurrida, si la intención del legislador hubiera sido que las solicitudes solo pudieran presentarse durante el primer bimestre del año, no habría establecido que la cuota mínima surtiría sus efectos a partir del siguiente bimestre al en que se hubiera presentado la solicitud. Entonces, adversamente al planteamiento de la autoridad recurrente, la Ley de Hacienda para los municipios del Estado no impone a los contribuyentes la obligación de solicitar el beneficio de la cuota mínima para el pago del impuesto predial dentro del primer bimestre del año. Por el contrario, les concede la oportunidad de hacerlo en cualquier momento, mientras demuestren que se ubican en alguna de las hipótesis establecidas y cumplan con los requisitos previstos para cada supuesto. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, se dispuesta la ponencia tocante al recurso de reclamación radicado bajo el expediente 351/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada titular de la tercera sala de este tribunal. Continuando con mi participación, les presento ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 381/19, interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 1035/2019, en contra del acuerdo de 5 de junio de 2019, dictado por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la parte en que se desechó una de las pruebas ofrecidas. A criterio de esta ponencia, es innecesario analizar los motivos de disenso planteados por la parte inconforme, ya que, como enseguida se explicará, este recurso ha quedado sin materia. Por acuerdo dictado en el proceso de origen el 10 de julio de 2019, la Sala Especializada tuvo al Ayuntamiento de San Miguel de Allende por contestando la demanda y concedió a la parte actora el derecho a ampliar su escrito inicial, debido a que la autoridad encausada sostuvo en su contestación la existencia de consentimiento tácito. Mediante proveído de 8 de octubre de 2019, la Sala tuvo a la parte actora por ampliando la demanda y admitió la prueba testimonial que ofreció con el propósito de demostrar el momento a partir del cual tuvo conocimiento de la existencia y contenido de los actos impugnados. Ahora bien, como a través de la prueba testimonial, cuya inadmisión es objeto de estudio en este recurso, la parte actora pretende demostrar los mismos hechos respecto de los cuales ofreció la prueba testimonial que ya fue admitida en el citado acuerdo de 8 de octubre, incluso estará a cargo de los mismos testigos, entonces es evidente que en esta instancia ya no existe materia sobre la cual debe ocuparse este órgano colegiado. Por tanto, esta ponencia propone declarar que ha quedado sin materia el presente recurso. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 381/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad.
Continuando con el orden del día y para el abordaje del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Expongo ahora el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 465/19, interpuesto por el actor del proceso administrativo 253/2018, en contra de la sentencia de 27 de junio de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada, en la cual se declaró que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la controversia planteada. Una vez analizadas las constancias que integran el TOCA y el proceso de origen, esta ponencia estima que es innecesario analizar los motivos de disenso expresados por el recurrente, ya que, como enseguida se expondrá, este recurso es improcedente. En términos del artículo 309, primer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el recurso de reclamación podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, salvo que se trate de una sentencia, pues en este supuesto solo las autoridades podrán hacerlo. Ahora bien, como en el caso el promovente interpuso el presente recurso de reclamación en contra de la sentencia en la cual la Sala Especializada declaró que carecía de competencia para resolver la cuestión planteada, entonces este medio de impugnación es improcedente, habida cuenta que fue interpuesto por una parte que carece de legitimidad para ello. Por tanto, ante la improcedencia advertida, esta ponencia propone desechar el recurso interpuesto. Solo resta precisar que el auto mediante el cual se admitió a trámite el recurso no constituye un obstáculo para desechar en esta resolución el medio de defensa intentado, porque dada su naturaleza, aquel proveído no causa estado al ser resuelto de un análisis preliminar del asunto. De ahí que corresponda a este órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia. Señores magistrados, se expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 465/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 497/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia de 12 de julio de 2019, dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1335/2018. En la instancia de origen se controvirtió la legalidad del acto, mediante el cual la autoridad ahora recurrente negó a la actora la solicitud que le formuló, en el sentido de que se le autorizara el alta de un vehículo para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Se le asignara el número económico que correspondiera y se le expidiera la orden de pago de los derechos fiscales para que se le otorguen las placas de circulación. En el fallo objeto de estudio, la segunda sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada emita una nueva respuesta en la que continúe con el trámite instado por la demandante en razón del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el Estado, realizando las gestiones necesarias para la expedición del título concesión previo cumplimiento de los requisitos legales. Por un lado, la autoridad disconforme alega que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía al entonces director general de Tránsito y Transporte mantener actualizados los registros, archivos y controles, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice a la actora la prestación del servicio público, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido. La apuntada disertación es inoperante. En el considerando cuarto de la sentencia recurrida, la sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 que exhibió la actora, se demostraba la existencia de su original en términos del artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa,
y también se le otorgó la concesión que solicitó dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del Servicio Público de Transporte de Alquiler sin ruta fija en el Estado. La Sala también enfatizó que al momento de emitir el acto impugnado, la autoridad no cumplió con el deber de efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte, así como administrar los registros y sistemas de información y de control del Servicio Público y Especial de Transporte, pues la actora probó la existencia de una resolución a su favor. Sin embargo, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, su disentimiento es inoperante. En otro contexto, la autoridad disidente sostiene que no se debió declarar la nulidad del acto impugnado porque la actora omitió acompañar al escrito petitorio que presentó ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, suscrita por el secretario de Gobierno del Estado. Tal disconformidad es inoperante. Al margen de que la actora haya acompañado o no a su escrito petitorio el original o copia certificada de la resolución mencionada, lo cierto es que esa omisión es irrelevante, ya que de haber sido ese el caso, la autoridad pudo requerir a la entonces solicitante que exhibiera el referido documento a fin de atender su petición. Pero lo trascendente en el caso es que la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 formó parte del caudal probatorio en el proceso de origen, así que la autoridad tuvo oportunidad de controvertir su autenticidad, así como el alcance probatorio pretendido por la oferente. Luego, como en el concepto de agravio, cuyo análisis se abordó en primer término, la autoridad no combatió eficazmente la determinación de la Sala en torno a la copia certificada de la mencionada resolución, entonces el motivo de disenso es inoperante por estar construido en una disconformidad que ya fue desestimada. Por otro lado, la autoridad inconforme alega que la Sala no se ocupó del argumento que planteó al contestar la demanda, en el sentido de que la actora no cumplió con la obligación de prestar el servicio público dentro del término señalado en la resolución de 31 de enero de 1994 y por ello debió aplicarse la sanción establecida en el segundo punto resolutivo de esa determinación. Tal disentimiento, aunque sustancialmente es fundado, porque en efecto la Sala no se pronunció sobre el tema que la autoridad propuso al dar contestación a la demanda, se torna inoperante. En el segundo punto resolutivo de la resolución de 31 de enero de 1994, se estableció que si en el plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se expida el título concesión, el interesado no presentaba ante la Dirección General de Tránsito y Transporte el vehículo que utilizará para la prestación del servicio público y los documentos detallados en una hoja anexa, la concesión sería invalidada y quedaría impedido para prestar el servicio. Luego, como en el caso, aún no ha sido expedido el título concesión a favor de la actora, entonces debe considerarse que el referido plazo tampoco ha iniciado, así que no sería factible invalidar la concesión. Así las cosas, aun cuando le asiste la razón a la autoridad recurrente sobre la omisión en la que incurrió la Sala al no abordar el argumento que expuso en la contestación de demanda, el agravio hecho valer se torna inoperante ante lo infundado del planteamiento que no fue analizado. Como último agravio, la autoridad recurrente expone que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer a la actora el carácter de concesionaria, ya que se trata de una atribución del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante. Por un lado, adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, la demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994 el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Además, la Sala no condenó a la autoridad ahora recurrente a decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular. En tales condiciones, es inconcluso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en proposiciones erróneas, de ahí que se califiquen como inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme,
Esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 497/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y por el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de la ponencia correspondiente a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio la ponencia correspondiente a la cuarta sala refiriéndome al TOCA 81 del 2019 interpuesto por el encargado de la Oficina de Movilidad del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y al inspector de movilidad adscrito a ese mismo Instituto de Movilidad, autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1815 del 2017 en la modalidad de juicio en línea, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Previo al análisis de los disentimientos, es necesario contextualizar el asunto, por ende, para una mejor comprensión de los problemas jurídicos planteados, se relatarán los antecedentes del caso, de ahí que para resolver el presente recurso de reclamación, se destaca lo siguiente. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector del instituto determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación por la que se determinó el monto a pagar por dicha sanción. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva en la que decretó la nulidad total de la boleta impugnada, así como también determinó que queda sin efecto su respectiva calificación y reconoció a la parte actora el derecho a que se le reintegre la cantidad que pagó por la multa impuesta debidamente actualizada. Las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. El agravio marcado como primero en opinión de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario a lo arguido por el ahora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por el magistrado acuo en el acto impugnado, no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho prevalecientes al momento en que se cometió la infracción. O dicho en otras palabras, el inspector demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran la emisión de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, las circunstancias de tiempo y lugar fue omiso al explicar las circunstancias de modo. La mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el instrumento impugnado y en su caso aportar las pruebas que considerara idóneas para desvirtuar la falta imputada. Importa enfatizar que la autoridad de movilidad al emitir actas de infracción funge como testigo, juez y parte, así que lo que menos debe exigírsele, por lo menos, es que tales actas sean cuidadosamente motivadas de manera tal que de ellas se desprenda claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción respectiva en la norma relativa. Los agravios marcados como segundo y tercero, esencialmente la parte recurrente argumenta que resulta excesivo que la CUO haya resuelto que la motivación debe ser exhaustiva, ya que con ello pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado. Tales agravios devienen infundados, ya que la jurisprudencia que cita, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto que en la tesis aludida se sostuvo que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también se resolvió que la motivación
tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, en lo que se traduce en darle a conocer al detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinó en el acto de voluntad para que ésta pueda ser cuestionada y controvertida, de ahí lo infundado de sus agravios. Finalmente, en los agravios marcados como cuarto, quinto y séptimo, que realmente es el sexto, se expone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso a consideración de ese tribunal en pleno resultan infundados. Los artículos 37 y 38 del citado código establece que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tiene un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, un pago indebido acorde a lo previsto por el párrafo quinto del 38, conlleva tres posibilidades. Por otro lado, en los artículos 29 y 38 del Código Fiscal se prevé que el monto de los aprovechamientos, como son las multas, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. En ese contexto se concluye que en el caso concreto, si bien es cierto, no es procedente el pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución, en cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de la multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrársele el monto que erogó más la actualización respectiva, en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos, a manera de agravios expuestos por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el toque 81/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al doctor Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrados, señor secretario. Señor presidente, previo a iniciar con la exposición del punto 14 del orden del día, solicito que por su conducto se consulte al Pleno la posibilidad de discutir o de exponer de manera conjunta los tocas que han sido listados bajo los números 14 y 15 que corresponden a los números 368/18 y 387/19 son ambos del año 19 por la similitud que guardan entre sí. Señores magistrados, se han impuesto de la propuesta de lectura conjunta de los recursos de reclamación insertos en los puntos 14 y 15 del orden del día. Si están de acuerdo con dicha propuesta de lectura conjunta, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Adelante, maestro ponente. Gracias. Estas resoluciones que se exponen de manera conjunta son correspondientes a los recursos de reclamación tocas 368/19 y 387/19, interpuestos por la autoridad demandada en contra de las sentencias emitidas el 3 y 10 de junio de 2019 por la primera y la cuarta sala, dentro de los procesos administrativos números 1752, diagonal primera sala, diagonal 18, y 1569, diagonal cuarta sala, diagonal 18, ambos tramitados bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes de los asuntos podemos relatar lo siguiente. El 10 de octubre y el 9 de noviembre de 2018, unos ciudadanos promovieron procesos administrativos en contra de unas boletas de infracción. Los asuntos fueron turnados a la primera y cuarta sala de este tribunal, donde el 3 y el 10 de junio de 2019 se decretó la nulidad de las boletas de referencia. Inconforme con la determinación de las salas, la autoridad demandada promovió recursos de reclamación. El agravio, donde el recurrente argumenta que las boletas de infracción fueron elaboradas por autoridad competente, es fundado y suficiente para modificar las sentencias recurridas. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el propio acto de molestia deben obrar los datos
que corroboren este extremo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Fundamentación y motivación de los actos administrativos. En las boletas combatidas, en específico, el espacio donde se plasma el nombre de la autoridad que elabora el folio de infracción se intituló nombre del elemento de tránsito y policía vial que elabora la boleta de infracción. La terminología utilizada en las boletas de infracción es acertada y no genera confusión, ya que a lo largo del reglamento de tránsito y policía vial de Celaya, Guanajuato, se reitera que la instancia competente para regular el tráfico vehicular es el policía vial, comandante de tránsito vial, Dirección General de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Primeros y segundos comandantes de tránsito y policía vial y policías viales. De ahí que se concluya, como también se hizo en el amparo directo administrativo 42/19, que el rubro intitulado Nombre del elemento de tránsito y policía vial que elabora la boleta de infracción da certeza y seguridad jurídica a los justiciables con relación a la competencia material y territorial de la autoridad que emite las boletas de infracción, de ahí lo fundado del agravio. Sin embargo, los actores refieren en la segunda parte de su único concepto de impugnación que las boletas de infracción adolecen de indebida motivación, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma, es decir, un razonamiento de la autoridad donde expone por qué la norma debe aplicarse al hecho. Las boletas impugnadas tienen una deficiente motivación, ya que si bien es cierto existe un relato de los hechos y se plasman diversos artículos, no se expusieron en ellas los razonamientos lógico-jurídicos por los que se estimó que los hechos plasmados se subsumen en las hipótesis jurídicas invocadas, a pesar de que en la propia boleta existe el espacio atinente a las circunstancias del hecho y aparte el espacio relativo al motivo de infracción, contrariando lo previsto en la jurisprudencia intitulada Fundamentación y motivación de los actos administrativos. Por lo anterior, lo procedente es modificar las sentencias dictadas por la primera y cuarta sala, pues la causal de ilegalidad que se actualiza en los actos impugnados no es la incompetencia de la autoridad, sino la indebida motivación de las boletas de infracción. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 368/19 y 387/19. Someto en primer término a votación lo correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el toca 368/19. Si están de acuerdo con el sentido de su resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Acto continuo, se somete a votación la resolución respecto al recurso de reclamación radicado bajo el toca 387/19. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y dada la lectura conjunta que antecede, y para el desahogo del punto 16º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto 16º corresponde al recurso de reclamación radicado como toca 440/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por la cuarta sala en el proceso administrativo número 371/cuarta sala, -17. Como antecedentes del asunto podemos relatar lo siguiente. El 22 de febrero de 2017, un elemento de los Cuerpos de Seguridad Pública de Valle de Santiago, Guanajuato, promovió proceso administrativo en contra de su cese verbal. El asunto fue turnado a la cuarta sala del tribunal, donde el 5 de junio de la presente nulidad se determinó la nulidad y cese y se condenó al pago, la nulidad del cese y se condenó al pago de diversas prestaciones económicas. Inconforme con la determinación de la sala, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. El primer agravio, que esgrimió la autoridad recurrente, donde arguye
que la destitución verbal no quedó acreditada es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. Acorde a lo previsto por el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al que afirma un hecho le corresponde acreditarlo, y quien lo niega se encuentra relevado de esa obligación, a menos que su negativa comprenda una afirmación. El artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato otorga al juzgador libertad para valorar o para valoración del material de convicción ofrecido por las partes, circunstancia que adquiere relevancia en la presente litis, dada la naturaleza del acto impugnado y la situación de privilegio que guarda la autoridad en relación al mismo, situación que le permite aportar diversos elementos de convicción con relación al cese de uno de sus funcionarios. En efecto, por la naturaleza del acto impugnado, en este caso una destitución, la administración pública guarda una situación de ventaja con relación a su contraparte, ya que ésta, por encargo de ley, se encuentra obligada a conservar y resguardar los archivos, registros, documentos que evidencien la situación que priva en una relación jurídica o de servicio público. Contrario a lo que expone la autoridad, la negativa que esgrime sobre el cese tiene el carácter de afirmación, ya que sostiene que la relación del justiciable con la administración pública continúa vigente, lo que acarrea como consecuencia que se tenga la carga probatoria de acreditar cuál es el estatus laboral que guarda el actor. En esa tesitura, la autoridad debió acreditar el estado que guarda la relación del actor con el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, o en su defecto, la legal separación del puesto que desempeñaba. No obstante ello, no lo hizo, lo cual genera la convicción de que la parte actora no fue separada de su cargo de una manera legal. Aunado a ello, obra en el sumario la confesión expresa de la parte demandada sobre la relación administrativa que existía entre ésta y el actor. Por ende, si la relación administrativa ya no subsiste, la autoridad debió demostrar su forma legal de terminación. Máxime, pues es la autoridad demandada la que tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes para demostrar la existencia o relación de acto o procedimiento administrativo para extinguir la referida relación administrativa. Es por ello que el agravio deviene infundado. El agravio segundo, que esgrimió la autoridad recurrente, donde argumenta que los salarios caídos están topados a 12 meses, es infundado, ya que la necesidad de otorgar esta prestación desde que el policía fue destituido y hasta que se haga el pago correspondiente, nace de la obligación resarcitoria del Estado ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando se haya determinado por una autoridad jurisdiccional que esa resolución fue injustificada, tal y como lo precisa la jurisprudencia siguiente, Seguridad del Estado de México, el artículo 181, párrafos 2 y 3 de la ley relativa vigente a partir del 28 de junio de 2014, al limitar a 12 meses el pago de las prestaciones de ley y haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que un servidor público haya estado suspendido, separado o removido de su cargo injustificadamente, es inconvencional. Hasta aquí la jurisprudencia. El agravio tercero, donde el recurrente expone que el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional no fueron prestaciones reclamadas por el actor, es infundado. Los artículos 298 y 299 del Código que nos rige conminan al juzgador a emitir una sentencia congruente, es decir, una resolución que aborde acciones, excepciones y pruebas aportadas por las partes. En el capítulo de pretensiones de la demanda, como se observa foja 2 del proceso de origen, el actor solicitó en el apartado 1 lo siguiente: las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Por tanto, es dable concluir que la cuarta sala se ciñó a la litis cuando, en el considerando séptimo de su sentencia, realizó la condena respectiva a las prestaciones de referencia. De ahí lo infundado del agravio. Atendiendo a lo anterior, lo procedente, a criterio de esta ponencia, sería confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a recurso de reclamación radicado bajo el toca 440/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 17º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Nuevamente solicito su intervención para que se pueda consultar al Pleno la posibilidad de exponer de manera conjunta los tocas que han sido listados en los puntos 17º y 18º del orden del día
y que corresponden a los números 489 diagonal 19 y 493 diagonal 19. Esto debido a la similitud que guardan entre ellos. Gracias. Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud de lectura conjunta de los recursos de reclamación que se insertan en los puntos 17º y 18º del orden del día. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, maestra oponente. Bien, estas resoluciones que se exponen de manera conjunta corresponden a los tocas 489 y 493, interpuestos por la autoridad demandada en contra de las sentencias emitidas el 11 y 26 de junio de 2019 por la tercera sala dentro de los procesos administrativos 66 diagonal tercera sala diagonal 19 y 237 diagonal tercera sala diagonal 19. Como antecedentes de estos asuntos podemos relatar lo siguiente. El 14 de enero y 6 de febrero de 2019, unos ciudadanos promovieron procesos administrativos en contra de unas boletas de infracción. Los asuntos fueron turnados a la tercera sala del tribunal, donde el 11 y 26 de junio de la presente anualidad se determinó la nulidad de las boletas de infracción impugnadas. Inconforme con las determinaciones de la sala, el autorizado de la demandada promovió recursos de reclamación. Los agravios que esgrime la parte recurrente, donde arguye que las boletas de infracción se encuentran debidamente fundadas y motivadas, son infundados atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código que nos rige, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. De la lectura de las boletas de infracción se revela una indebida motivación, ya que no se plasman circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención de los demandantes, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, y los artículos 14 y 16 constitucionales. El agravio que esgrime la recurrente, donde arguye que se inobservaron los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, es inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro de los fallos recurridos se determinó que el pago de las actualizaciones emanaba de lo dispuesto por lo establecido en los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Quien recurre sostiene que los fallos son ilegales, pues contravienen los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables a los casos concretos, pues la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el municipio y los contribuyentes, no así entre el Estado y los contribuyentes. En esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen. Los agravios donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización son infundados en virtud de lo siguiente. De los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo, de facto y sin necesidad de petición, y con motivo de los cambios de los precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que la Sala condenó a la autoridad a devolver las cantidades que los ciudadanos erogaron con motivo de las multas impugnadas, dichas cantidades, al ser consideradas como aprovechamiento, deben ser reintegradas a los ciudadanos con la actualización correspondiente, pues los asuntos se subsumen en la hipótesis que contemplan los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar las sentencias recurridas. Señores magistrados, ha sido expuesta la lectura conjunta respecto al recurso de reclamación 489, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Asimismo, someto a votación lo correspondiente a la exposición de la resolución respecto al TOCA 493, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad.
Continuando con el orden del día, le solicito al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En este sentido, de que fueron promovidas 2 excitativas de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 598/17 y el recurso de revisión 50. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, doy cuenta de que fueron promovidas 2 excitativas de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 598/17 y el recurso de revisión 59/2018, promovidas por las partes actoras. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas, se encuentran en vías de notificación para efecto de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe respectivo sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, señor secretario. Gracias. Como segundo asunto general, se da cuenta que fue remitido para efecto de emitir opinión jurídica a la iniciativa formulada por diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Ley de la Defensoría Pública para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se envió un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno para su estudio y oportuna emisión de sus comentarios, a fin de generar la propuesta de opinión jurídica y remitirla al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el asunto antes expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado de Guanajuato. Prosiga, señor secretario. Serían todos los asuntos generales, magistrado presidente. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 39 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:12 a todos, gracias por su asistencia y participación. Que tengan todos un excelente día.